la idea, hoy estamos aquí solo nosotros, pero la idea es que sea aprovechado al máximo, ¿vale? De hecho, hay gente que no se podía inscribir, pero sí quería estar alerta de la información, así que subiremos tanto la grabación de la primera jornada, que eran conceptos básicos sobre cómo ahorrar en la factura de la luz, como esta sobre energías renovables, la subiremos a YouTube para que aquel que quiera verlas. Y bueno, y haremos hincapié también en las asesorías personalizadas, ¿vale? Para cada uno de los negocios. Así que nada, quedamos en las manos de Andrea y de Cristina. Bueno, creo que va a ser principalmente Andrea la que lleve la jornada en sus manos y luego hacemos una ronda rápida de presentaciones. Muy bien. Buenas tardes a todos. Nosotras principalmente somos una empresa de dos mujeres del mundo rural. Somos de dos pueblos pequeñitos, ¿vale? Yo soy de un pueblo de 800 habitantes y Cristina de unos 400 habitantes en el Bajo Aragón y en el Matarraña. Lo que hacemos es ayudar pues tanto a los municipios pequeños como a empresas y empresas tanto agroalimentarias como de cualquier otro sector en el tema energético para que ahorren sobre todo en el tema de la electricidad, pero también a veces en la energía térmica también les apoyamos. Llevamos 11 años trabajando con el ahorro energético en cualquier sector y sobre todo intentamos que ya no solo implementar, hoy vamos a hablar de energías renovables, pero también, y eso es más el departamento de mi compañera Cristina, también lo que intentamos es que toda empresa particular o administración pública pague lo justo en la factura de la luz. Porque a veces hay costes mínimos que, ya porque las comercializadoras pues cobran lo que no deben, tanto en servicios como en tema de potencias y energía, más de lo que marca el BOE o incluso en el propio consumo, porque no nos trasladan a la factura de la luz el consumo que realmente consumimos. Entonces, el tema de la energía eléctrica o de la factura de la luz es algo que es muy fácil de engañar porque es muy complicado de entender. Todos me daréis la razón. Entonces, nosotras lo que hacemos es que nuestros clientes o nuestros asesorados entienden perfectamente todos los conceptos de la factura de la luz y pueden llegar a entender cuándo están pagando lo correcto o no. ¿Por qué os digo esto? Porque para poder ahorrar con el tema de las renovables, o sea, implementando las energías renovables, también tenemos que entender la factura de la luz. O sea, es algo que es complementario. ¿Por qué? Porque si no, no entenderemos si lo que nos están proyectando es correcto o no es correcto, ¿vale? Dicho eso, pues eso, somos una empresa que somos como vosotros, pertenecemos al mundo rural y ayudamos a que ahorréis y que sobre todo entendáis por dónde se van vuestros consumos y el tema de cómo ahorrar, ¿vale? Entonces, dicho eso, estamos en Alcañiz, nuestra sede está en Tecnopar en Motorland. Y bueno, durante estos meses pues os vamos a ayudar si queréis, si al final os apuntáis a las asesorías personalizadas, que va a ser que sí, os vamos a ayudar a ahorrar en vuestro consumo energético, ¿vale? Y dicho eso, como ha dicho Rosa, en principio que os tenéis que presentar cada uno también para un poco dirigir la presentación de una manera u otra. Andrea debe estar esperando Ah, sí, eh, Charo, perdón. eso, a que le Como des estaba entrada.
estaba hablando, pues no. No, ya se lo he dicho. Vale. Entonces así damos la bienvenida también a Charo y a Yolanda, que no estaban. No sé si Cristina quieres añadir algo. No, no, lo has explicado bien, además como esta reunión está más enfocada a renovables, luego en los estudios que se hagan personalizados, ahí explicaremos todo lo que veamos. Vale, muy bien, pues eso, bueno, para Charo y Yolanda que no estaban y Alberto que se ha incorporado también, cuando hemos hecho la presentación, yo no hace falta que me presente, creo que ellos ya me conocen, pero que sepáis que es un proyecto que estamos trabajando este año los grupos líderes de Aragón, gracias a la ayuda de la Fundación EDP. Y esta acción en concreto se enmarca dentro de la que denominamos obradores verdes y que lo que queremos es fundamentalmente acompañaros para que podáis reducir vuestros consumos energéticos, ¿verdad? Y ayudaros a ser más competitivos. Entonces, Andrea ha hecho su presentación. Andrea y Cristina son las emprendedoras de AIC Energy, son las asesoras que nos van a acompañar en el proceso, nos están acompañando en estas jornadas y en las asesorías personalizadas que os presentaremos al final, ¿vale? Así que ahora os doy paso así como estáis por entrada, simplemente que digáis vuestro nombre, vuestro sector y que esperéis de la jornada un poco con el objetivo de que ahora cuando se proyecte la presentación se haga hincapié también en, como ellas han trabajado con ejemplos pues de bodegas o de cooperativas o de panaderías, pues que puedan hacer hincapié en esos sectores en los que vosotros trabajáis, ¿vale? Entonces, Susana, por ejemplo. El audio, Susana. El audio, que no te oímos. Sí, que lo he quitado yo antes, a lo mejor. Y el cultivo de setas en bodega de vino tradicional, o sea, aprovechando las bodegas antiguas aquí en el pueblo que son subterráneas, donde se hacía el vino, pues las uso ahora para cultivo de setas. Muy bien. O por ahora estoy cultivando una clase que es entonces, nada, lo que espero del curso pues, es aprender qué energías renovables si se puede ser renovable. Y nada, espero que... ¿Lo oís bien? Vosotros lo oís, yo no. Lo oía así entrecortada. Sí, muy entrecortado. Sí. Sí. Bueno, Susana ha dicho que, entiendo que ha dicho porque te oíamos palabras y no, que ya está en Pozuelo de Aragón, que se dedica al cultivo de setas en bodega. Y bueno, que asiste a esta jornada para saber sobre energías renovables, ¿no? Simplemente. Sí. ¿Sí? Es que oíamos una palabra sí y una no. Gracias, Susana. Ana García, de Carnes García, de GEA. No, el audio, Ana. ¿Me oyes? Sí. Ahora. Vale. Nosotros somos Carnes García, que somos un negocio familiar. Nos dedicamos fundamentalmente a la venta de carnes en Ejea de los Caballeros y nos apuntamos a la jornada. Acércate un poco, Ana, acércate al que estás muy lejos del micrófono. Nos apuntamos a esta jornada para tener un poco de conocimiento sobre las energías renovables, ya que nuestro negocio es muy importante el consumo de luz. Vale. Muy bien, Ana. Fernando. Fernando es Venga, estoy ahí. ¿Sí? Sí, vale. te oímos. Bueno, yo soy Fernando Mir. Hola, buenas a todos de nuevo, de la bodega El Vino del Desierto, en Los Monegros. Y bueno, el interés de participar en esta charla sobre todo es porque, bueno, tenemos un proyecto de construir una bodega nueva y, claro, pues tenemos mucho interés en que la gran mayoría de la energía que usemos tenga que ser, pues bueno, enfocada en energías renovables. Y bueno, sí que tenemos ya pues, bueno, mucha información, pero bueno, no está de más de conocer pues bueno, esta empresa o otras empresas que trabajen de esta manera. Y bueno, estamos muy interesados en esa futura bodega, como digo,
pues utilizar la mayor energía posible y renovable, y bueno, ese es nuestro mayor interés, ¿vale? Muy bien, Fernando. Ahora le toca a Antonia y no se lo ha escrito. Me llamo Antonia Molina, lo veis en el chat. Y junto con mi hermana Concha llevamos adelante nuestro proyecto de conservas vegetales, en concreto aceitunas, encurtidos, patés vegetales, en Caspe, ¿vale? No lo pone, pero en Caspe. Son agricultoras y cultivan las materias primas que luego conservan. Tienen instaladas placas fotovoltaicas desde el año 21 en el Obrador. Un placer y saludos igualmente. Antonia, muy bien. Miguel, por favor, apicultor de EGEA. ¿Nos oyes? Vale, Miguel, apicultor aficionado, tengo intención de hacer un obrador de miel en el futuro, no antes de 2 años. Por eso me ha avisado Cándido de la charla que Cándido no se ha podido conectar. Vale, Alberto García es hermano de Ana, así que entiendo que nos está escuchando con el mismo objetivo. Y Charo, porque Yolanda ha estado conectada un momento y se ha desconectado. Estaría sin Sí, buenas tardes. Sí, Bueno. Nosotras tenemos la heladería Artecas, que elaboramos los helados aquí en nuestro obrador, y claro, pues tenemos mucha máquina en marcha para toda nuestra actividad, y claro, pues me interesaría saber cómo puedo aplicar estas energías en mi obrador, porque elaboramos y vendemos aquí en nuestra casa. Muy bien. Muy bien. Vale, pues Andrea, cuando quieras. Vale. Empiezo ya, pues, ¿no? Vale. Podéis intervenir con dudas en el momento que lo consideréis, ¿vale? Para no, pero bueno, al final, si no, haremos también un turno. Bueno, Vale, pues a Andrea, ver, nos vamos a centrar en la energía renovable fotovoltaica, ¿vale? Que es la que más nos han solicitado en estos últimos años, y es la que más fácil es de implementar en nuestro territorio, ¿vale? Entonces, un poco lo primero que vamos a explicar es en qué consiste un sistema fotovoltaico. Pues bueno, están los paneles fotovoltaicos que captan la energía del sol y la transforman en energía de corriente continua, ¿vale? Luego, en algunos casos, se usan optimizadores para mejorar las posibles sombras o posibles interrupciones en alguna de las placas fotovoltaicas, y así no reducir, o sea, optimizar más lo que es la instalación fotovoltaica, ¿vale? Aumentando su rendimiento en un 25%. Luego está lo que es el inversor, que es el conjunto de inversor o inversores que transforman la energía del sol a la energía que realmente consumimos, a la energía continua, ¿vale? Perdona, Andrea, ¿no has compartido la pantalla? O yo por lo menos no la veo. Vale, pues yo creía que sí. Vale. Espera un segundín. Vale. Vale, bueno, pues en primer lugar eso, los paneles fotovoltaicos. Luego, como os he comentado, serían los optimizadores, a través de lo que hace que la instalación aumente su rendimiento en un 25%. Además, incrementan la seguridad ante los tramos de corriente continua. Ante los tramos de corriente continua y reducen un 80% los costes de mantenimiento, debido a que podemos saber si funciona o no la placa o las placas donde estén conectados esos optimizadores. El inversor, muy importante, que es el conjunto de inversor o inversores que hacen que se convierta la corriente continua en alterna y aseguran la producción del sistema. O sea, sin inversor no podemos producir energía. El contador, que en el caso de autoconsumo, que luego vamos a explicar, autoconsumo simple, lo que pase por el contador lo podremos compensar
a través de la modalidad de compensación de excedentes, ¿vale? Y en el caso de autoconsumo colectivo, que también vamos a explicar a continuación, todo pasará por el contador y lo verteremos a la red, ¿vale? Y el quinto punto, que es la monitorización, muy importante porque es el sistema que permite a tiempo real ver en cada momento la producción de cada uno de los módulos de la instalación. Es muy importante porque puede pasar que nos pasan muchas instalaciones en las cuales por cualquier cambio de tensión o por cualquier problema se desactiva o salta un diferencial o se desactiva la instalación y no lo detectamos si no tenemos este sistema de monitorización. Lo detectaríamos en la factura en la que veríamos que el ahorro no ha sido el que esperábamos. Con lo cual es importante tener el sistema de monitorización, ya sea un autoconsumo simple de fotovoltaico o un autoconsumo colectivo, ¿vale? Es importante también tener esa monitorización punto a punto en el que veamos qué producción tiene cada uno de los puntos, cada uno de los paneles o las series o los strings, porque también detectaremos si hay posibles fallos en cada uno de los puntos de la instalación, ¿vale? ¿Qué es un autoconsumo? Pues un autoconsumo es la producción individual de electricidad para el propio consumo o compartido a través de paneles solares. ¿Compartido por qué? Porque podemos tener una instalación fotovoltaica en un punto y compensar esa energía que consumimos en otros puntos distintos. Ejemplos. Nosotros teníamos una heladería en un punto que no tenía cubierta, pero tenían un almacén en el que tenían cámaras y tenían consumo y además la heladería. Pues ¿qué hicimos? AID, ¿qué hizo? Instalar el autoconsumo en el almacén que sí que tenía cubierta suficiente para instalar la fotovoltaica y compensamos los dos edificios, o sea, los dos suministros, tanto el de la heladería que estaba en el centro de un pueblo y no tenía cubierta, como el consumo del almacén. Eso se pudo hacer a través del autoconsumo compartido, ¿vale? Que, como os he dicho antes, verteríamos la energía a la red y compensaríamos en suministros que estuvieran a menos de 500 o 2 kilómetros a la redonda, en función de si está instalado en cubierta o está instalado en suelo. ¿Qué es el autoconsumo individual? Pues el autoconsumo individual es yo genero con mis placas fotovoltaicas, paso la energía, o sea, yo genero a través del inversor, traspaso la energía continua a energía alterna, consumo en mi edificio y aparte puedo verter a la red. Y eso que vierto lo puedo compensar como excedentes. Y además la red me da el consumo que no autoconsumo con la fotovoltaica, ¿vale? Tipos de autoconsumo según el Real Decreto 244/2019. Existen los autoconsumos sin excedentes y los autoconsumos con excedentes. Sin excedentes, sin energía, no, o sea, sin excedentes es que todo lo que consumimos es lo que realmente, o sea, no pasa por el contador. Con excedentes es que vertemos a la red y nos compensa. ¿Cuándo podemos compensar con excedentes? Pues cuando tenemos una instalación de autoconsumo menor de 100 kilovatios y nos pueden descontar ese excedente a través de la factura. Pero siempre y cuando sea menor de 100 y si es más de 15 tenemos que pedir condiciones de suministro a la compañía eléctrica, ¿vale? Esto es importante porque en muchos casos nos hemos encontrado que muchos clientes vienen a ICE y nos dicen, es que me han instalado unas placas fotovoltaicas, pero no me compensan excedentes. Y a la hora de tramitar esos excedentes, o sea, a la hora de que nos vienen y nos dicen eso, nos damos cuenta pues que
están situadas en suelo rústico, con lo cual sí o sí hay que pedir condiciones de suministro. Tiene más de 15 kilovatios en suelo urbano y no han pedido condiciones, con lo cual hay que pedir también condiciones para que nos podamos verter esos excedentes y nos los compensen en la factura de la luz. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si no, pues muchas de las amortizaciones de las instalaciones se ven mermadas porque no se han tenido todos estos aspectos en cuenta, ¿vale? Entonces, sin excedentes, pues no necesitamos, al final no se inyecta red y no necesitamos pedir condiciones de suministro. Con excedentes, si es menor de 15 kilovatios, no es necesario obtener condiciones de suministro, pero si es más de 15 kilovatios y menos de 100, precisamos pedir condiciones de suministro. Diferentes configuraciones de instalaciones de autoconsumo, como os he explicado antes. Podemos tener una instalación general en un punto. Por ejemplo, hemos hecho muchas instalaciones que se instalan en el pabellón municipal de un pueblo y compensan todos los edificios públicos, incluso empresas o particulares, todos los consumos, solo vertiendo en un punto, ¿vale? Ese sería el autoconsumo colectivo a través de red. Tenemos el autoconsumo individual en red interior, que es el autoconsumo directo que puede ser con compensación de excedentes o sin compensación de excedentes. O sea, nos pueden pagar en la factura de la luz un extra por verter esos excedentes o no, porque tenemos un quitante invertido en el cual no vertemos nada de energía a la red. Y luego podemos tener un colectivo en red interior, que este suele ser en bloques de viviendas, ¿vale? Que esté dentro de la red interior de nuestro edificio y que instalemos una instalación en la cubierta del edificio y compensen todos los suministros de ese edificio. Pero estarían en la misma red del edificio, ¿vale? Compartirían acometida. Cadena de valor de una instalación fotovoltaica, pues lo primero, el desarrollo de la instalación, ingeniería, fabricación, distribución, construcción, operación. Bueno, como os he explicado antes, existen existen varias formas de tramitar los autoconsumos fotovoltaicos, en los cuales puede ser muy sencillo que sean menos de 15 kilovatios y ni siquiera necesitemos pedir condiciones de suministro, o sean de mayor de 15 kilovatios, entonces tengamos que pedir condiciones de suministro. Siempre tendremos que pedir condiciones de suministro que a veces puede ser que no nos la den. O sea, hay veces que puede ser que nosotros queramos instalar fotovoltaica para nuestra empresa o para varios suministros y no nos den condiciones de suministro. Eso puede pasar, por lo cual es tan importante pedir las condiciones de suministro. Las tendremos que pedir siempre y cuando la potencia que vayamos a solicitar sea más de 15 kilovatios, sea en suelo rústico o sea directo a la red. O sea, si por ejemplo queremos pedir autoconsumo colectivo, siempre vamos a necesitar pedir condiciones de suministro. Y todas las instalaciones fotovoltaicas deben legalizarse, todas, sean individuales, sean colectivas, sean conectadas a red. ¿Cuándo nos pedirá Endesa Distribución contrato técnico de acceso? Pues cuando también tengamos una fotovoltaica en suelo rústico, en suelo urbano de más de 15 kilovatios y en urbano directo a la red. Esto es importante porque es uno de los pasos. Primero pedir condiciones, luego contrato de acceso y finalmente, si nos encontramos con instalaciones individuales de más de 15 kilovatios, o sea, de 50 kilovatios, autoconsumos colectivos y generación o venta a red, además de pedir condiciones de suministro
realizar la instalación, hacer el contrato técnico de acceso, necesitaremos que en esa distribución la distribuidora nos inspeccione la instalación, ¿vale? Y si está entre 25 y 5 kilovatios, necesitaremos que haya una inspección de EUC, para que veáis todo el entramado que es una instalación fotovoltaica, que no solo es instalarnos placas, sino que hay una serie de burocracia que para que a nosotros nos compensen los excedentes y la instalación esté completamente legalizada y en funcionamiento correcto, es muy importante que todos estos pasos se realicen bien. O sea, que el instalador no solo se dedica a montar placas y nos ahorremos la energía que no pasa por el contador, sino que haga todos estos trámites, que nos hemos encontrado en muchos casos que nos están ejecutando estos trámites, ¿vale? Las condiciones de suministro, pues para poder pedir condiciones de suministro de vuestra instalación fotovoltaica, necesitaremos el formulario, planos y esquemas y una autorización por vuestra parte para hacerlo, ¿vale? Y esto es todo el entramado que hay que llevar hasta realmente registrar que el F107 que hace que os puedan compensar los excedentes en vuestra factura de la luz, ¿vale? Que es tan importante. Como os decía antes, pues eso, la legalización pues sería para más de 25 kilovatios necesitaríamos más de 10 kilovatios, siempre se necesita proyecto, ¿vale? Pero más de 25 kilovatios, además de proyecto, se necesita una inspección de un órgano competente al final del Gobierno de Aragón, ¿vale? Y la inspección siempre se tendrá que hacer cuando sea más de 50 kilovatios, tengamos un autoconsumo compartido o queramos hacer venta a red. O sea, se vierta la red y queremos hacer venta a red. Y ya, después de toda la burocracia que os he presentado, ventajas de hacer un autoconsumo fotovoltaico. Pues directamente una reducción en la factura de la luz, rápida amortización. Normalmente los autoconsumos y sobre todo los autoconsumos colectivos, la amortización suele estar entre 5 y 8 años. Luego os explicaré cómo ver si es viable o no es viable y cómo ver los años de amortización que tendría cualquier actuación de autoconsumo fotovoltaico. Tecnología consolidada y independencia energética de la red, ¿vale? ¿Qué debilidades tiene la fotovoltaica? Pues lo que os he dicho antes, que aparte de que hay que optimizar muy bien, o sea, hay que hacer un estudio muy bien hecho para poder saber la fotovoltaica que realmente necesitáis, o sea, qué potencia fotovoltaica necesitáis instalar en vuestras instalaciones, no instalar por instalar, porque nos encontramos en muchos casos que sobredimensionan las instalaciones, con lo cual, como está estipulado en España, todo lo que viertas a la red que no sea, que sea superior a llegar a cero a la factura, o lo vendes, o sea, te haces productor y lo vendes, o se lo estás regalando a la comercializadora. Con lo cual, lo ideal es no verter a la red o verter muy poco a la red. Con lo cual, es muy importante hacer los estudios de autoconsumo fotovoltaico con las curvas de carga de cada suministro de cada uno de vuestros obradores, almazaras, cooperativas, bodegas de vino. O sea, realmente hay que saber realmente vuestra curva de consumo para poder realmente optimizar bien vuestra instalación. O sea, saber exactamente lo que necesitáis, no sobredimensionar las instalaciones, porque eso hace que la amortización aumente exponencialmente y además estéis regalándole energía a la compañía, ¿vale? ¿Qué cuello de botella se genera en el autoconsumo? Pues sobre todo el que os he comentado al principio. Las distribuidoras
tardan mucho en mandar condiciones de suministro, las distribuidoras luego eternizan todos los trámites que hay que hacer, hay un montón de pasos que dar, que si el contrato de acceso técnico, que si ahora una inspección, que si, con lo cual esas son los principales retos y las principales debilidades que tiene un autoconsumo, sobre todo el autoconsumo colectivo. El simple es más fácil de tramitar. ¿Y cómo podemos estudiar? Esto es lo importante, ¿cómo podemos estudiar a cada uno de vosotros de forma óptima? ¿Qué necesidades tenéis de energía y qué instalación de autoconsumo fotovoltaico necesitáis en cada uno de vuestros negocios? Pues primero, estudiar bien, o sea, poder tener vuestras curvas de carga. Para ello necesitamos que nos mandéis una autorización para poder acceder a vuestro suministro, a vuestro CUPS, a través de Endesa Distribución, ¿vale? Porque todos vosotros pertenecéis a E-Distribución, que es la distribuidora, no la comercializadora. Cada uno tendréis una comercializadora que os factura las facturas, pero realmente la que tiene la red y la que os analiza el consumo a través del contador es la distribuidora, que será Endesa Distribución. Entonces, para ello os pediremos la autorización y poder descargar vuestra curva de carga, vuestra curva de consumo por el periodo mínimo de 1 año, pero normalmente se hace con más de 1 año, ¿vale? Porque a veces hay años que son, sobre todo en cooperativas hay años que son más de mayor consumo y otros de menor consumo, con lo cual tenemos que analizar más de 1 año, pero mínimo 1 año. Sin 1 año no podemos analizar ningún autoconsumo fotovoltaico. Ver las características donde se pueden instalar la instalación fotovoltaica, ya sea donde tenéis el negocio o a menos de 2 kilómetros, porque podemos optar por el autoconsumo colectivo, por la modalidad de autoconsumo compartido, la orientación y accesibilidad a la red, ¿vale? Sobre todo la orientación es importante porque en función de la orientación tendremos más producción o menos producción fotovoltaica, con lo cual es muy importante. Superficie disponible, porque a veces podemos necesitar mayor superficie de la que tenemos o menor, habría que estudiarlo. Características del terreno y su superficie, y lo que hacemos es hacer un 3D y un análisis de sombras. Por eso lo de los optimizadores que os he indicado al principio. Si tenemos un edificio en el cual alrededor hay edificios que hacen sombra donde se van a colocar la instalación fotovoltaica, eso nos genera una pérdida, con lo cual ya bien, a lo mejor no podemos instalar la fotovoltaica en esa cubierta, o si la instalamos sabemos que ciertas horas del día vamos a tener unas pérdidas por sombras, ¿vale? Entonces el estudio de sombras es algo súper importante realizar, ¿vale? Y las coordenadas, localización, es muy importante porque con eso, con la localización y vuestras coordenadas podemos calcular la producción solar a través de una aplicación que es PVGIS, y poniendo vuestras coordenadas, la orientación realmente del edificio, el 3D del edificio, podemos calcular la producción de energía solar que hay en vuestra localización. Y como os digo, con la fórmula del autoconsumo compartido, a veces podemos instalar en otro punto y compartir en puntos que estén alejados del punto de consumo, ¿vale? Voy a explicar el autoconsumo compartido, qué condiciones se tienen que dar para poder... Perdonar un momentito, tengo que salir, ¿vale? Tengo una urgencia, Andrea, con Mamen y hablamos, ¿vale? Vale, Venga, perfecto. chicos, hablamos. Gracias, Adiós. Cristina. Adiós. Adiós. Vale. Adiós. Andrea, no, solo una cosa por decirles, yo aún con las gafas lo veo muy chiquitico. Que vale. estén tranquilos que vamos a presentar, que a compartiremos la entregarlo. presentación, Sí. ¿vale? Después a vuestros correos y os la subiremos a la web también, ¿vale? Bueno, se ha unido, ya que nos pone el vídeo Carlos,
desde Ambel. Carlos, nos habíamos presentado ya a todos por no romper la dinámica. Carlos tiene una panadería, ¿vale? En Ambel. Y Yolanda también es una panadera de Sádaba, ¿vale? Que también se han unido más tarde, ¿vale? Vale. Hola, Bueno, hola. Hola, buenas. seguimos escuchando y luego que... Hola, buenas tardes. Buenas, Hola, Yolanda. Carlos y Yolanda. Venga, pues eso, seguimos con la presentación y luego ya que está muy interesante y luego seguro que tienen tienen dudas, las compartimos, pero sigue, Andrea, gracias. A ver, la modalidad del autoconsumo compartido la presentamos porque en muchos casos o en algún caso nos hemos encontrado que justo la cubierta donde está el consumo realmente o no es la mejor orientada o no tiene capacidad para tanta potencia de placas o por muchos o no nos dan condiciones de suministro en ese punto concretamente. Entonces, a través del autoconsumo compartido podemos instalar la fotovoltaica o podría ser eólica, otro sistema de producción de energía renovable en un punto y compensar en cualquier otro punto que esté dentro de estas condiciones. El radio de 2 kilómetros, el mismo transformador, o sea, que fuera el mismo transformador. Hay pueblos pequeños que solo hay un transformador, con lo cual entraría todo el pueblo, ¿vale? Misma referencia catastral y a través de red interior, como os he dicho antes, cuando son bloques de pisos, que entonces como es la misma red interior, pues puedes compensar todos los suministros que estén en esa red interior, ¿vale? A través de la fotovoltaica, de las placas y el inversor, vertemos a la red. O sea, realmente no autoconsumimos directamente, es un autoconsumo virtual. Nosotros vertemos a la red y compensamos a través de unos porcentajes. O sea, asignamos de ese vertido a la red 1000 kilovatios hora, por ejemplo, que vertemos a la red, pues le corresponderían 270 a un edificio, 350 kilovatios a otro edificio, 150 a otro, y así repartido a cada uno de los edificios que asignáramos el porcentaje. Al final lo asignamos en función del consumo que necesita, ¿vale? Habrá edificios o suministros que necesiten mayor porcentaje y suministros que necesiten menor porcentaje, ¿vale? Es una manera de también optimizar la instalación fotovoltaica, porque esto son casos de ayuntamientos que es más fácil, pero podría haber varios suministros de varias empresas que a lo mejor por la tarde tuvieran mayor consumo un edificio, o sea, un suministro, y menor consumo por la mañana otro. Pues se pueden compensar uno con otro porque cada hora puedes poner un porcentaje de reparto, ¿vale? Es una modalidad que es más versátil que el autoconsumo individual, porque el autoconsumo individual solo puedes compensar lo que realmente consumes en ese momento en ese edificio, ¿vale? Y ahora vamos a un ejemplo concreto de autoconsumo colectivo en una cooperativa que tiene varios suministros, ¿vale? Y lo que hemos hecho es hacer una instalación en un punto, verter a la red y compensar los suministros que tienen en varios puntos situados a menos de 2 kilómetros, ¿vale? Se trata de una instalación de 234 paneles fotovoltaicos de 450 vatios pico, ¿vale? Y un inversor de 100. O sea, normalmente las instalaciones hasta 100 son las aptas para evitar tener o sea, al final lo que es el trámite es sencillo, ¿vale? Hasta 100 kilovatios el trámite es sencillo, ¿vale? Más de 100, pues ya no puedes tener la modalidad de autoconsumo simple, o sea, autoconsumo con compensación de excedentes, y los excedentes los tendrías que vender a la red, nos tendríamos que hacer productores, bla, bla, bla. Entonces lo que hacemos es hacer bloques de 100. O sea, si necesitáramos 200, haríamos 2 autoconsumos colectivos de 100 o 2 autoconsumos individuales de 100, en vez de hacer
un autoconsumo de 200, porque todos los trámites se complican, ¿vale? Entonces, en este caso, optamos a 100, ahora veréis por qué optamos a 100, porque no necesita más de 100, y la energía generada anual estimada es de 129.000 kilovatios al año, ¿vale? El presupuesto serían 110.000 euros, ¿vale? Y el ahorro estimado al año son 22.000 euros. Ahora vamos a ver que no todos los meses tienen autoconsumo. O sea, hay meses, al ser una cooperativa, tenemos la casuística que hay meses que tienen mucho consumo y hay meses que tienen muy poco consumo, que eso suele suceder en las cooperativas. En este caso tienen dos actividades, esta cooperativa tiene dos actividades. Tiene la actividad de producción de aceite, de aceite almazara, y tiene también el consumo de fruta, ¿vale? Está en Calanda y tiene las dos actividades, con lo cual tienen consumo en verano y en invierno, pero hay meses que vais a ver a continuación que no tienen consumo, ¿vale? Entonces perdemos ahí un poquito de producción solar. Pero la idea es que esos meses que no tienen consumo en la cooperativa compartan la energía con los socios de la cooperativa y aprovechen y ahorren en sus facturas de la luz. Esa es la idea siguiente, después de que esto ya funcione, ¿vale? Entonces, la amortización simple es de 5 años más 6 meses, ¿vale? Y el TIR pues es de un 21%. Para poder hacer el estudio de esta cooperativa, que es lo que vamos a necesitar de todos vosotros, ¿vale? Lo que hacemos es pedir una autorización para poder acceder a e-distribución, ¿vale? En el que nos autorizáis para poder acceder a las curvas de carga que tienen este formato. O sea, cada hora, cada día del año, tenemos el consumo real vuestro, ¿vale? Entonces podemos cruzar los datos a través de una herramienta que hemos creado para comunidades energéticas, podemos cruzar los datos de esta curva de carga con otro Excel que nos sale de la producción solar del PVGIS. Entonces vemos cada hora de producción con 100 kilovatios en una ubicación concreta, vemos cada hora lo que produce frente a lo que consumes. Y entonces cruzamos esos datos y nos genera estas gráficas, ¿vale? Esta es una gráfica concatenada de todos los meses del año de la producción frente al consumo, ¿vale? Esto es lo que es verde sería el consumo y lo que es producción sería en la curva que veis aquí acampanada, en función de 64 kilovatios de instalación, 81, 105 y 145, ¿vale? Entonces con esto podemos ver qué instalación es la que más le conviene al cliente. Al final a cada uno de vosotros podemos ver cuál es la instalación que vais a amortizar antes, ¿vale? Esto sería enero, o sea, es el estudio pormenorizado de enero, ¿vale? Esto sería al final concatenar todas las siguientes gráficas. Esto sería en enero, el consumo que tiene en enero, ¿vale? Como veis, tiene también consumo en nocturno y a partir de las 6 de la tarde, pero como no hay producción solar, esto se pierde. Esto realmente en el autoconsumo se pierde, pero lo podemos compensar con los excedentes. No todo, pero parte, ¿vale? Esto sería febrero, como os he dicho antes, enero sí que hay consumo, porque es una cooperativa, o sea, tiene la almazara que en enero sí que hay consumo, febrero deja de haber consumo, marzo deja de haber consumo, abril casi no hay consumo, mayo tampoco, pero junio vuelve a haber consumo por la fruta, ¿vale? Julio, muchísimo consumo, agosto, muchísimo consumo, septiembre consumo, octubre también consumo porque tenemos el tema de la almazara. Noviembre y diciembre otra vez consumo. Con lo cual al final lo que nos dice el programa es que la potencia óptima es la de 105,3,
¿vale? Al final la potencia óptima es la de 105,3, debido a que sí que es verdad que el consumo lo tenemos, pero todo esto que sería excedentes es lo que nos pagan con dinero en la factura de la luz y compensamos el resto de consumo de los otros periodos, ¿vale? Al final se optó por 105,30 porque al final vamos a tener poco excedente y vamos a optimizar. Ya veis que al final es la instalación que menos periodo de amortización nos aportaba, ¿vale? Y esto se hace en cada una de vuestras instalaciones. Al final vamos a optar por la opción más optimizada, sin saturar la red, porque al final si todos instalamos más placas o más fotovoltaica de la que realmente necesitamos, al final vamos a saturar las redes, porque las redes están adaptadas a nuestro consumo. Si no amplían esas redes de distribución, al final no nos podrán dar condiciones de suministro porque vamos a saturar esas redes. De hecho, ya están saturadas en algunos puntos concretos, porque hay puntos ya que no nos dan. De hecho, por ejemplo, el otro día en una almazara pedimos 100 kilovatios y nos dieron 70, porque la red ya estaba al tope de lo que realmente se podía aportar, ¿vale? Esta sería la instalación, ¿vale? La representación de de los paneles fotovoltaicos. Esto sería en planta baja lo que es el inversor, el cuadro de protección de strings y el cuadro de protección de alterna. Y justo aquí están las hornacinas para verter a la red de la energía, ¿vale? Que justo nos dieron las condiciones de suministro en este punto. O sea, tú pides condiciones de suministro y te las pueden dar aquí o te las pueden dar a 1 kilómetro. A veces las condiciones de suministro no siempre son las más ventajosas para el cliente. En este caso, como es un autoconsumo colectivo, no es un autoconsumo individual, porque si no iríamos aquí, autoconsumir y punto. Pero como se trata de un autoconsumo colectivo, porque justo tienen varios suministros en la misma finca, tienen varios suministros y tienen una tienda en el término municipal de Calanda, dentro del municipio, pues para poder compensar los 4 suministros necesitábamos hacer autoconsumo colectivo, vertiendo a red y compensando todos los suministros del mismo titular, ¿vale? Esto sería, pues eso, verter a la red y compensar. Y estos serían los suministros que compensaríamos, ¿vale? Este sería el suministro, un suministro del centro del municipio, este también. Estos dos son pequeñitos, pero bueno. Y el resto son los otros 2 suministros están dentro de la misma referencia catastral, pero son 2 suministros independientes. Uno es el de la fruta, el que tenemos el consumo en verano, y este es el de la almazara, que es el que tenemos consumo en invierno. Entonces, cada uno, en función del consumo que tiene, es el porcentaje que le hemos asignado a cada uno de los suministros para repartir ese autoconsumo colectivo, ¿vale? Esta sería la instalación. Estos son los strings que protegen a cada una de las series que se han distribuido en la cubierta, ¿vale? Esto sería el suministro donde se vierte la red, ¿vale? Si es individual, el mismo contador que tenemos en la instalación nos sirve porque es bidireccional, pero si es colectivo, tenemos que poner un contador nuevo y pagar un nuevo suministro porque nos piden dar de alta el suministro, este suministro, que no pagas mucho, pero bueno, también pagas una pequeña cuota por tener este suministro que verte a la red y calcula la generación y luego la reparte a cada uno de los suministros que quieres hacer el autoconsumo compartido.
Y bueno, este es otro ejemplo de autoconsumo simple, ¿vale? Es una quesería en la cual realmente con el mismo proceso que hemos hecho el de la cooperativa, solo precisa 8 kilovatios. Realmente iban a instalar 15 kilovatios porque el instalador que le propuso hacer la fotovoltaica le propuso instalar 15 kilovatios y antes de hacer esa instalación contactó con nosotros a través de otro grupo de acción local, ¿vale? A través del proyecto Infoenergía y detectamos que con 8, incluso con 8 aún vierte la red, ¿vale? Entonces, más de 10 tendría que haber hecho proyecto, 2.000 euros. Tenía que haber pagado 800 de condiciones de suministro, 2.800. Hubiera invertido 5.000 euros más para que no le hubieran pagado mucho más de lo que le van a pagar de excedentes, con lo cual la amortización en vez de ser de 5 años y 6 meses, se iba a 10 años. O sea, os cuento un ejemplo de sobredimensionamiento de instalación y que no por poner más placas vas a ahorrar más, porque al final la factura de la luz llega a un tope y aunque pongas mucha fotovoltaica, nunca vas a compensar más del tope de la factura de la luz. Entonces, que es importante ese estudio que os he explicado antes de analizar cada una de las curvas de carga y ver cuál es vuestra instalación más apta y idónea porque a lo mejor este empresario, o sea, este productor de quesos, hubiera instalado 15 kilovatios y no hubiera ahorrado más de lo que va a ahorrar al año. O sea, hubiera ahorrado lo mismo, pero hubiera tenido que invertir 5.000 euros más de la inversión, más 2.000 de proyecto, más 800 de condiciones de suministro y hubiera tardado en vez de 2 meses en conectar la instalación, pues hubiera tardado mucho más, porque al final toda la burocracia de tener que hacer todos los trámites con Endesa, pues el retraso es mayor, ¿vale? Entonces es muy importante que si estáis dispuestos a implementar con energías renovables, que contéis con alguien que os haga ese estudio, que os valore bien la instalación que realmente necesitáis, porque la mayoría de los casos instalan lo que realmente tienes contratado en la factura de la luz, pero es que incluso lo que tenemos contratado muchas veces es superior a lo que realmente necesitamos. Y luego lo que tenemos contratado, lo tenemos contratado porque en ciertos momentos necesitamos tener esa potencia pico, pero no todas las horas del día vas a necesitar esa potencia pico, con lo cual dimensionar las fotovoltaicas hay que dimensionarlas con el consumo y consumo en el periodo de producción solar, no consumo completo de todo el año, o sea, y de todas las horas del día, sino solo de las que realmente se puede autoconsumir, ¿vale? Aquí en este caso, en 5 años, es que prácticamente en 5 años se amortiza. En cambio, si se hubiera invertido muchísimo más, pues a lo mejor hubiera sido 12 años. Y ya por fin os explico pues, el tema de las subvenciones, ¿vale? Las subvenciones para este tipo de actuaciones hasta 2030 van a ser, pues van a ser subvencionables, vamos, va a haber ayudas para este tipo de actuaciones. Porque la ruta que tiene la Unión Europea desde 2020 a 2030 es, pues eso, impulsar el autoconsumo en zonas de transición justa, el autoconsumo colectivo de carácter social, o sea, van a impulsar, o sea, esto va a ser un impulso tanto para el sector agroalimentario como para cualquier otro de los sectores, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que esto va a ser
subvencionable sí o sí, ¿vale? El tema de las renovables. Y sobre todo van a subvencionar más o van a potenciar más o van a dar más porcentaje de ayuda cuando sean autoconsumos colectivos, cuando se unan varias empresas para autoconsumir, que se unan empresas particulares y administración, con lo cual eso es importante que también, o sea, la participación ciudadana la valoran mucho, el tema de la digitalización también. Entonces, todo esto es importante que lo sepáis porque todas las ayudas que van a venir a partir de ahora y que están viniendo van orientadas en este sentido, ¿vale? Porque hay una ruta, hay unos compromisos que se tienen que adquirir y son muy altos y para alcanzarlos pues se tiene que conseguir a través de ayudas para incentivar a empresas, a administración y a particulares de este tipo de energías, ¿vale? Y ahora en este momento están abiertas las del Real Decreto 477, ¿vale? Y en el caso de vuestro sector sería el programa 2 de autoconsumo renovable para el sector productivo, ¿vale? Entonces estas ayudas están abiertas hasta final de este año y podéis optar tanto a nivel de empresa como a nivel autónomo, ¿vale? Están abiertas pues eso hasta final de año, pero como os he dicho antes, van a seguir saliendo ayudas para este tipo de actuaciones y todas las actuaciones, o sea, todas las ayudas que salgan para vuestro sector darán más puntos o darán más porcentaje de ayuda si implementáis las energías renovables. Entonces, eso tenerlo en cuenta porque es algo, aparte de que se amortiza, como veis, en pocos años, pues que además va a haber ayudas y os van a dar más puntos para cualquier actuación que hagáis de cualquier tipo si implementáis o si hacéis que vuestros negocios sean de consumo casi nulo el tema energético, ¿vale? Y bueno, eso es todo lo que estoy abierta para que me preguntéis lo que necesitéis o... Muy bien, Andrea, muy interesante. Bueno, ahora seguro que tienen ellos dudas. A mí, que no soy... Hombre, lo ideal es hacerles el estudio a ellos para que... Sí, pero bueno, si tienen ya alguna pregunta, alguna idea o algún concepto que se haya quedado así un poco que no esté claro, a mí me ha llamado la atención el ejemplo de la cooperativa que has dicho, los excedentes para minorar la factura de la luz de los socios. Sí, los cooperativos. esos meses que hay ahí que están, que no hay consumo en la cooperativa, los Claro, vamos a trasladar a todos los... los socios, o sea, se podrá hacer porque todos los socios vivan a menos de 2 Sí, kilómetros. sí, viven a menos, Porque justamente. el socio que sea de otro pueblo, pues no Lo podrá. ampliaron hace unos meses, bueno, casi un año puede. Antes eran 500 y no entraban. Y ahora son 2 kilómetros y sí que entra. Con lo cual, Eso está muy bien. Hay algunos ejemplos pues, que todos conocemos que tienen los obradores en la puerta de casa, pero otros que pueden estar dentro del mismo pueblo, poder compensar con la factura del consumo sí, doméstico. o compensar, ya que hacen la instalación, compensar vivienda y obrador. Eso es. Porque la vivienda a lo mejor tiene un consumo en horas distintas al obrador. O incluso, pues eso, empresas del mismo pueblo, ¿no? Sí, También. ¿Eso unirse. será más habitual o eso es más difícil No, eso va a ser aprovecharlo? habitual porque van a dar ayudas para eso, para cooperar entre varias empresas y que la instalación, al final, eso no lo he dicho, pero una instalación colectiva es más barata que una instalación individual, porque al final tú instalas un inversor, hay elementos fijos que son más económicos si los instalas en una sola instalación que en varias instalaciones pequeñas. Luego, la inversión, o sea, si pides presupuesto para instalaciones grandes, el precio por kilovatio de instalación es más barato en instalaciones grandes que en pequeñas. Entonces, todo eso es importante. Y luego, pues que hay puntos de evacuación que a lo mejor estás más cerca del transformador
y es más fácil que te den esa evacuación de muchos kilovatios que en otros puntos que a lo mejor no hay esa evacuación o en esa distribución tiene que llevar la línea hasta allí y entonces te pide un montón de importe. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora intervendréis, los que queráis intervenir os quitáis el audio, pero tenemos dos en el chat. Dice Antonia, una consulta para instalaciones ya implantadas, ¿se puede solicitar algún tipo de ayuda o ya Sí. están fuera de...? Sí, se podrían solicitar. Se podría solicitar la monitorización que os he comentado antes, que es importante, y ampliación de la que ya tengáis. Si tenéis o mejora. Me refiero que si en vuestro caso creo que era de 2021, ¿no? Sí, eso he dicho. Pues si es de 2021, si necesitáis ampliar, podríamos solicitar para ampliar, o hay ayudas que son para la monitorización o poder implementar de mejor manera, porque no sé, esa instalación seguro que será individual, ¿no? Y luego también, otra cosa que también podemos pedir ayudas para baterías, que a lo mejor también nos interesa acumulación, porque tenéis consumo nocturno y podemos implementar, o sea, añadir batería para, si os sobra energía, en vez de volcarla a la red, que os la pagan a un precio muy pequeño, a 5 céntimos, 6 céntimos, verterla a la batería y consumir por la noche, que es cuando a lo mejor tenéis cámaras o tenéis consumos que no os compensáis con el autoconsumo. Entonces podría Vale. ser ayudas para diciendo ampliación. eso, que sí que es individual y que ya la tienen monitorizada. Vale. Entonces sería en todo caso el tema de las baterías. Baterías o ampliación. Es lo que estamos haciendo con los que tienen ya implementadas primero ver si necesitan más, que a lo mejor con lo que Claro. tienen ya no necesitan más. Y luego si les interesa instalar baterías para el consumo, porque supongo que tendrán cámaras o tendrán consumos que no son de solares, sino que son más nocturnos o... Vale, bueno, pues ahora nos dice Antonia si le sirve de algo. Bueno, si las tienen puestas, claro, si las tienen puestas ya y no pidieron ayuda en su día, a lo mejor la consulta iba por ahí. Si ya porque las que pusieron igual no tuvieron ayuda. No sé si era la pregunta esa o... Vale, bueno, que nos diga ahora que tenemos pendientes otras dos consultas. Vale. Una de Charo, que Charo era la heladería, ¿vale? Y decía que tenía, que está en el bajo de un edificio, que se ha entendido que puede compartir con su comunidad. Sí, eso nosotros tuvimos un caso concreto que era una heladería en un bajo, pusimos la instalación en un almacén que tenía esa heladería en otro sitio para hacer el compartido, pero en el bloque se puede hacer también. Lo que pasa que es más complejo poner de acuerdo. Al final es como una comunidad energética. Ponerse de acuerdo todo el bloque para hacer esa instalación y compartir. Sí que se podría. Sí, las baterías para el consumo nocturno se puede estudiar. Y Carlos, panadero de Ambel, dice, en nuestro caso, una panadería, el consumo es nocturno y cámaras 24 horas. Sí, las cámaras, normalmente el tema de cámaras es un consumo que no es mucho consumo, pero es todas las horas. Entonces, puede ser interesante el tema de batería, de poner batería para ese consumo residual nocturno. Vale. Y dice Antonia, nos responde que preguntábamos, y dice que solicitó ayuda para el instalador, pero no entraron. Sí, ya sé qué ayuda dice, ya sé qué ayuda dice. Hubo unas ayudas en 2021 concretamente que justamente salieron, las concedieron y luego se habían equivocado y las quitaron. Claro, hubo algunos que porque me pasó a mí en algún cliente que las ejecutaron
porque encima había muy poco plazo, y luego a las siguientes que había, las siguientes convocatorias, eran convocatorias que no tenías que haber hecho la instalación, entonces se quedaron fuera. Claro. Y le debió pasar a ella eso, porque concretamente a 3 empresas que les gestionamos nosotros la ayuda, nos pasó eso. Se la dieron, luego se la quitaron y luego no pudimos pedir la siguiente, porque como estaba legalizada la instalación, pues como tiene que ser sin hacerse antes de pedir la ayuda, pues no nos dejaron pedirla. Y ella debió ser ese caso. Eso, así es, dice. Sí. Dice que así es y que en todo caso las baterías sí que sería interesante por el consumo Lo nocturno. podríamos valorar, así que si se quiere apuntar a las asesorías, sería valorarlo igual que os hemos explicado el caso práctico, pero en este caso valoraríamos el consumo no solar, o sea, el consumo nocturno, y veríamos la potencia que necesitaríais de batería y la amortización que tendríais con esa instalación de batería. Es verdad que las baterías las subvencionan mucho, o sea, subvencionan bastante. Creo que el 60%, o sea que es bastante, está muy bien. Estamos haciendo muchas instalaciones de batería de justamente empresas que hicieron la actuación en 2021, perdieron la ayuda, pero sí que hemos conseguido la de las baterías, porque no lo pide tantas empresas las baterías. Entonces podría ser interesante estudiárselo. Muy bien, pues sí, seguro que se inscriben. Ahora lo recordaremos. Vamos a acabar con las dudas. Nos dice Yolanda, que es la panadera de Sadaba, que le ocurre lo mismo que al panadero de Ambel, que su obrador está debajo de la vivienda y viven en el casco antiguo de Sadaba. ¿Y no pueden instalar placas o qué en el casco antiguo o qué? Les gustaría tener información porque saben de algún caso en el que en el casco antiguo no pueden ponerlas si son visibles. En su caso no se verían desde el suelo, dice, claro. Sí, eso estamos ahora trabajando mucho con el tema de municipios donde no se pueden instalar placas porque es casco protegido, o sea, es zona BIC o edificios BIC o sí. Y por eso estamos tan puestas con el tema del autoconsumo colectivo, porque justo en esos municipios estamos haciendo instalaciones fuera del casco o en edificios públicos que, como son instalaciones públicas y que les dejan instalar, entonces pues compensar con edificios que no pueden instalar placas. Pero vamos, en vuestro caso, si os dejan instalar placas, podríais instalar para los dos, para el obrador y para la vivienda. O si tenéis un almacén o un terreno que esté a 2 kilómetros, pues podríais instalar fotovoltaica y compensar ahí. Claro. Eso igual sí, Yolanda. Si la opción 1 por estar en casco histórico no te permite ni en la vivienda, poderlo hacer en un almacén que tengáis cerca, eso sí. Porque claro, lo que dices... O alguien que os alquile un tejado, que eso también se hace. Digo porque esa opción es más viable, porque si a nivel público el ayuntamiento no tiene previsto nada, es mucho más difícil convencer a un ayuntamiento que a un Pero si particular. además si tienen ellos esa limitación, no solo serán ellos, a lo mejor son más empresas que tienen esa limitación en el casco antiguo. Entonces, bueno, lamentablemente tampoco quedan muchos negocios. ¿Verdad, Yolanda? Pero lo pueden hacer ellos, como os he dicho antes, o sea, en un local Eso sí que es una idea, dice, por locales no es problema, o sea que si no les dejaran, lo primero es consultar al técnico del ayuntamiento si es posible, y si no fuera posible, pues lo más próximo a menos de 2 kilómetros, hacer ese... Pero está muy interesante, pues eso, compensar obrador y vivienda, porque si estás en el obrador no estás en la vivienda, al final, y aprovechas mucho más la instalación. Sí. Vale, yo creo que también Yolanda se apuntará a las asesorías personalizadas y podéis estudiar su curva y ver qué es lo que más le interesa. No sé si queréis alguien más. Susana se ha despedido, ha dicho que le parecía muy interesante, pero que se tenía que marchar. Muchas gracias, y que si tienen dudas
nos las pasará por correo. No sé si alguno queréis decir algo. Ana, que te habéis activado el vídeo. Fernando, en el caso de Fernando, a mí se me estaba ocurriendo cuando has dicho que las ayudas son hasta 31 de diciembre, que yo no lo sé la previsión que tiene Fernando. El programado sí que... Y Fernando, como dice que va a hacer un nuevo Eso. tal, Mm. habría que ver las ayudas para nuevos negocios tal, porque seguramente que si pone renovables o hace el edificio, porque luego hay muchas más cosas que no solo son las renovables, sino que si el edificio, sobre todo si es una bodega, el aislamiento y todas esas cosas son muy importantes para reducir el consumo. Al final, si lo tiene todo bien aislado, pues va a tener que consumir menos energía para tener eso a una temperatura concreta. Entonces, pues Sí, dice que ahí habría que analizar muchas cosas, no solo la sí, fotovoltaica. Y además allí no tenemos curva de carga, pero podríamos hacer una simulación porque hay otras empresas, hay programas que te simulan en función a ver, del... ellos, pero él sí tiene actualmente una Por bodega, solo eso, que va o a lo hacer simulas con la suya Eso. o con otras. O sea, lo que hacemos a veces es simular con otras de las mismas características. Vale, vale. Dice que sí que tienen en cuenta todo esto. Es que estos temas, Fernando, los trabajamos en la primera jornada, como ahorrar no solo con el tema de la potencia, sino con, Sí. con otros aspectos en la primera jornada. Cuando lo subamos a YouTube, la jornada, ya os lo Creo haremos que le saber. podemos ayudar en ese aspecto también. Y de todas A ver. formas, si te sumas, Fernando, a la asesoría personalizada, pues trabajaréis todos los aspectos, ¿vale? Desde cero. Y dice Fernando que sí, que el objetivo es llegar a fin de año. Y luego el ¿vale? tema de las ayudas, es que hay un montón de ayudas para, justo de lo del vino, hay unas ayudas todos los años para eso, Ah, que no sé si las tendrán en cuenta, pero seguro que las tienes, Fernando. sí, es que salen todos los años y son para estas cosas, pero que no solo son para energía, sino que para todo. Sí, del vino, un Sí. sector que está Entonces bien esas apoyado. No sé ayudas para lo que si se van a quejan o hacer, no, pero para lo que van a hacer las tienen que tener en cuenta porque creo que las sacan a principios de año o por ahí. O sea que sí. O igual ella la tiene pedida y concedida y todo. vale, ¿alguien más quiere decir algo? Carlos, Fernando, o sea, Antonia, bueno, Charo ya nos ha dicho, Miguel, se ha incorporado Cándido, se incorpora más tarde Cándido, lo mismo, si quieres decir algo, preguntar algo, tú. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me Buenas. oís? Sí, A ver, yo ya os comenté que tengo una sí. instalación que está en el campo y puse hace 6 o 7 años puse una instalación eólico-solar, que por cierto se me la llevaron, entonces no, Sí, sí. entonces ha quedado sin uso. Entonces, a ver, para sacar la miel se utiliza solamente un par de meses, yo utilizo un generador grande, es que es una máquina grande, entonces hacer una inversión de 7.000 vatios para 2 meses me parece, creo que es más barato el generador que Sí. eso. Y después necesito para el mantenimiento de la miel, pues de la cámara donde está la miel, yo caliento el cuarto con bombonas de propano y entonces pues gasto tampoco, pues a lo mejor 70 o 80 botellas de propano, tampoco es una barbaridad. No. Entonces, sí, que la luz a lo mejor a una vez tengo que poner el generador grande, pero vamos, yo al final yo creo que es la mejor opción. Porque Es que a veces vale más la salsa que los caracoles. Entonces ya, por eso. hay que analizar muy bien o sea, cuando las renovables tienes que tener mucho consumo para rentabilizarlas. Entonces hay que valorarlo todo muy bien. Porque a lo mejor, pues lo que dices, si la inversión son 7.000 y te gastas
1000 al año, pues, pero que cero no va a ser, porque al final con las renovables tienes que invertir. Entonces, hay que valorarlo todo muy bien. La inversión, el ahorro y la vida. Y luego los posibles robos también. Pobre. No, porque es que, ya te digo, o sea, yo tenía un aerogenerador pequeño que me gustaba verlo cuando llegaba a Mm, la parcela mm, y fue lo que se llevaron. Se llevaron el aerogenerador y después se Ya, llevaban las baterías. Entonces, me quedé un poco plástico. ya, Entonces, ya. ponerlo solamente y después, a ver, hace 10 años no había la misma tecnología que a lo mejor que ahora. Sí, Sí. claro. Entonces, el aerogenerador pues, prácticamente estuvo 2 años en uso, después ya Ya, lo veía, pero no hacía nada, ¿sabes? ya. Bueno, pues sí, lo vemos todo si quieres y Sí, lo valoramos bien. ya me apuntaré a las asesorías, ya, pues, Mm, ya os diré el consumo y Sí, lo que muy bien, gasto, pero vamos, muy bien. Vale, sí, para, bueno, los pasos si quieres lo recordamos. Bueno, ¿hay más preguntas, Carlos? Creo que... ¿Tienes, Carlos? ¿No? Ah, vale, vale. Vale. No sé, si nadie tiene más preguntas, eso, por recordar un poco el tema de las asesorías personalizadas, bueno, que subiremos las jornadas, ¿vale? Grabadas también para que, si queréis compartirlo con alguien, ya que ha habido, pues, para lo interesante que es, pocos inscritos, ¿verdad? Pero bueno, también es verdad que las fechas son las que son y bueno, ya no haremos la tercera que teníamos prevista hacerla en julio, ya no la haremos, la dejaremos para septiembre. Y lo que sí activaremos de manera inmediata, porque con Andrea y Cristina, bueno, y el equipo, porque ellas están aquí, pero trabajan 10 personas más, Mm, porque queremos llegar, pues, si somos 18 grupos líder, pues que al menos, pues, entre 6 y 7 productores de cada uno de los grupos líderes podamos apoyar estas asesorías personalizadas. Entonces enviaremos un formulario para que os inscribáis y entonces les enviaremos vuestros datos a ellas y entonces ya empezará el proceso que Andrea comentaba. Tendréis que enviarles una foto de una factura de la luz y autorizarles para que ellas puedan sacar las Curvas curvas, de ¿no? Eso, las curvas de la luz, de consumo y, para me he apuntado aquí los pasos, el tema de la localización, que decías también, Sí. y Y luego hablaremos con ellos, pues porque por posibles casos concretos, pues es lo que hemos comentado, si no hay disponibilidad de cubierta, pues poder plantear un autoconsumo colectivo o ver si el tema de la envolvent, o sea, vamos a valorar todo, porque al final todo interviene en el tema energético. No solo es el consumo, sino es también los aspectos que tiene el edificio Eso es. Estas asesorías son personalizadas, pero no son in situ, ¿vale? Son a través del teléfono o si tenéis que hacer un Zoom con ellos o una videollamada para que vean las instalaciones, si no la potencia se puede analizar pues, de muchas formas o decir, bueno, eso, que hay muchas formas que no hace falta trasladarse, ¿vale? Ellas están en Alcoriza, todo el equipo está bueno, estáis en Alcañiz, en las instalaciones, es verdad, ahora me ha venido Tecnopark, sí. instalaciones de Motorland en Alcañiz. Y entonces eso, como queremos llegar a todo el mapa aragonés, pues para poder llegar al mayor número posible de emprendedores asesorados, pues utilizamos este sistema de hacer directamente una llamada con ellas y que puedan valorarlo todo. Y ya veis que ellas van a hacer desde el principio hasta el final. El final es incluso el tema de subvenciones o si hay que analizar cambios de potencia o lo que sea. No sé, Andrea, si quieres decir tú No, algo en más. principio está todo perfecto. Os animo a que os apuntéis y a ver si os podemos echar una mano.
Eso es. Os enviaremos, bueno, lo haremos como siempre a través de redes sociales, pero también enviaremos un boletín, ¿vale? Con el enlace al formulario. Y bueno, os recomiendo que aunque sea eso, pues es el mes de julio y el de agosto, pero bueno, que os inscribáis, que no hace falta nada más que hacer una foto a la factura y ellas se pondrán a trabajar. Y luego que Sí. conforme os vayan preguntando, pues les vayáis diciendo, pero que no implica nada más, ¿vale? Entonces no digas, ya lo dejo para septiembre, ya lo dejo para octubre, porque llegará esa fecha y se acabará el proyecto y no lo habremos hecho. Así que bueno, vamos a intentar poner el máximo de comunicación porque vemos que es una acción súper interesante. Es muy triste que ya ni siquiera leamos el correo electrónico, que todo funciona por el WhatsApp y las redes sociales, no se presta ya mucha atención y la verdad es que es una acción muy interesante y queremos de verdad acompañaros en mejorar vuestros costes al mayor número de productores posibles, ¿vale? De los pueblos de Aragón. Entonces, eso, animaros. La verdad es que podría haber puesto aquí ya el enlace al formulario porque lo tengo, pero bueno, como os adjuntaré la presentación, ¿vale? Os lo pongo en el correo electrónico y seguimos en contacto. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Venga.